amigos y amigas de Airiños da nosa Galicia. Este año, y debido a la pandemia, no ha sido posible el poder realizar nuestra lectura presencial del Quijote en nuestro querido edificio de Aura Seguros. Gracias. Con esta palabra queremos agradecer a todas aquellas personas de Santa Coloma y de otras ciudades que nos han hecho llegar sus vídeos y que gracias a los cuales ha sido posible realizar la lectura virtual del Quijote. Mención aparte merece el vídeo del director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, y, como no, el de nuestra alcaldesa Nuria Parlón. Gracias a todas y a todos por vuestro apoyo incondicional en cada iniciativa que realiza Airiños da nosa Galicia. De la extraña aventura que le sucedió al valeroso Don Quijote con el carro o carreta de las Cortes de la Muerte. Este es el capítulo 11. Pensativo, además, iba Don Quijote por su camino adelante, considerando la más la burla que le habían hecho los encantadores volviendo a su señora Dulcinea en la mala figura de la aldeana, y no imaginaba qué remedio tendría para volverla a ser, primero, y estos pensamientos le llevaron tan fuera de sí, que sin sentirlo soltó las riendas a Rocinante, el cual, sintiendo la libertad, a cada paso se detenía a pacer la verde hierba de aquellos campos que abundaban. Desde la Plaza Miguel de Cervantes de Alcalá de Henares, hoy 23 de abril, Día del Libro, quiero mandarle un saludo a Airiños y quiero agradecer la invitación que me ha hecho para presentar con ellos mis libros en gallego. Para mí el diálogo entre lenguas en la cultura española es muy importante, por eso estoy agradecido a Airiños, por eso celebro este día con ellos y aprovecho para saludar a la Academia de la Lengua Galega y felicitarla por homenajear en este día, en este año, a la gran poeta Xela Arias, que aparte de una gran poeta fue también una traductora al galego de la gran tradición literaria europea y muy especialmente el Quijote de Miguel de Cervantes. Bos días a Airiños de nosa Galicia. Quiero sumarme a la tradicional lectura del Quijote que se hace en Santa Coloma de Gramenet por esta entidad y evidentemente, pues como es un Sant Jordi diferente, no lo podemos hacer presencialmente, pero me sumo a la lectura virtual. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más que vaca que ternero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las 3 partes de su hacienda. El resto de ella lo concluían un sayo de velarte, calzas de velludo para las fiestas, con sus pantuflos de lo mesmo. Y los días de entre semanas se honraba con su vellorí de lo más fino. Tenía en su casa un ama que pasaba de los 40, y una sobrina que no llegaba a los 20, y un mozo de campo y plaza que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la caza. Don Quijote le preguntó cómo se llamaba, porque él supiese de allí adelante a quién quedaba obligado por la merced recebida, porque pensaba darle alguna parte de la honra que alcanzase por el valor de su brazo. Ella respondió con mucha humildad que se llamaba la Tolosa, y que era hija de un remendón natural de Toledo, que vivía en las tendillas de Sancho Bienaya, y que dondequiera que ella estuviese le serviría y le tendría por señor. Don Quijote le replicó que, por su amor, le hiciese merced, que de allí adelante se pusiese don y se llamase Doña Tolosa. Levantó Don Quijote la voz y con ademán arrogante dijo: todo el mundo se tenga, si todo el mundo no confiesa que no hay en el mundo todo doncella más hermosa que la emperatriz de la Mancha, la sin par Dulcinea del Toboso. Paráronse los mercaderes al son de estas razones y a ver la extraña figura del que las decía. Y por la figura y por las razones
Luego echaron de ver la locura de su dueño, mas quisieron ver despacio en qué paraba aquella confesión que se les pedía, y uno de ellos, que era un poco burlón y muy mucho discreto, le dijo: «Señor caballero, nosotros no conocemos quién sea esa buena señora que decís. Mostrádnosla, que si ella fuere de tanta hermosura como significáis, de buena gana y sin apremio alguno, confesaremos la verdad que por parte vuestra nos es pedida». De los sabrosos razonamientos que pasaron entre Don Quijote y Sancho Panza, su escudero, con otros sucesos. Todo eso no me descontenta, prosigue adelante, dijo Don Quijote. Llegaste. ¿Y qué hacía aquella reina de la hermosura? A buen seguro que la hallaste ensartando perlas o bordando alguna empresa con oro de cañutillo para ese su cautivo caballero. No la hallé, respondió Sancho, sino echando 2 hanegas de trigo en un corral de su casa. Pues haz cuenta, dijo Don Quijote, que los granos de aquel trigo eran granos de perlas tocados de sus manos, y si miraste, amigo, el trigo era candeal o trechel. No era sino rubión, respondió Sancho. Pues yo te aseguro, dijo Don Quijote, que echado por sus manos hizo pan candeal sin duda alguna. Contó asimismo con brevedad la causa que allí los había traído, con la extrañeza de la locura de Don Quijote, y cómo guardaban a su escudero, que había ido a buscalle. Vínosle a la memoria a Cardenio, como por sueños, la pendencia de que con Don Quijote había tenido, y contóla a los demás, mas no supo decir por qué causa fue su quistión. En esto oyeron voces, y conocieron que el que las daba era Sancho Panza, que por no haberlos hallado en el lugar donde les dejó, los llamaba a voces. Saliéronle al encuentro, y preguntándole por Don Quijote, les dijo que les había hallado desnudo, en camisa, flaco, amarillo y muerto de hambre, y suspirando por su señora Dulcinea. Todo esto escuchaba Sancho, no con poco dolor de su alma, viendo que se le desaparecían e iban en humo las esperanzas de su dictado, y que la linda princesa Micomicona se la había vuelto en Dorotea, y el gigante en Don Fernando. Y su amo se estaba durmiendo a sueño suelto, bien descuidado de todo lo sucedido. No se podía asegurar Dorotea si era soñado el bien que poseía. Cardenio estaba en el mismo pensamiento, y el de Lucinda corría por la misma cuenta. Capítulo 13, donde se da fin al cuento de la pastora Marcela con otros sucesos. Mas apenas comenzó a descubrirse el día por los balcones del oriente, cuando los 5 de los 6 cabreros se levantaron y fueron a despertar a Don Quijote y a decille si estaba todavía con propósito de ir a ver el famoso entierro de Crisóstomo, y que ellos le harían compañía. Don Quijote, que otra cosa no deseaba, se levantó y mandó a Sancho que ensillase y enalbardase al momento, lo cual él hizo con mucha diligencia, y con la mesma se pusieron luego todos en camino. Y no hubieron andado un cuarto de legua, cuando al cruzar de una senda, vieron venir hacia ellos hasta 6 pastores vestidos con pellicos negros y coronadas las cabezas con guirnaldas de ciprés y de amarga adelfa. La libertad es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierran la tierra y el mar. Por la libertad, así como por la honra, se puede y se debe aventurar la vida. Con cuyos despojos comenzaron a enriquecer, que esta es buena guerra, y es gran servicio de Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra. ¡Qué gigantes!, dijo Sancho Panza. La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres nos dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Antes iba diciendo en voces altas: non fuyades, cobardes y viles criaturas, que un solo caballero es el que os acomete. Levantóse en esto un poco de viento, y las grandes aspas comenzaron a moverse, lo cual, visto por Don Quijote, dijo: pues aunque mováis más brazos que los del gigante Briareo, me lo habéis de pagar. Este nombre y tan
a su gusto a su caballo, quiso ponérsele a sí mismo, y en este pensamiento duró otros 8 días, y al cabo se vino a llamar Don Quijote, de donde, como queda dicho, tomaron ocasión los autores de esta tan verdadera historia, que sin duda se debería llamar Quijada y no Quesada. Hola, buenos días. ¿Dónde se encuentra la aventura del pastor enamorado? Con otros en verdad graciosos sucesos. Poco trecho se había alongado Don Quijote del lugar don Diego, cuando encontró con dos como clérigos o como estudiantes, y con 2 labradores que sobre 4 bestias asnales venían caballeros. El uno de los estudiantes traía, como en un portamanteo, un lienzo de bocí verde envuelto, al parecer un poco de grana blanca y 2 pares de medias de cordellate. El otro no traía otra cosa que 2 espadas negras de esgrima, nuevas y con sus zapatillas. Los labradores traían otras cosas que daban inicio y señal que venían de alguna villa grande donde las habían comprado y llevado a su aldea. Descubrieron 30 ou 40 muiños de vento que hai naquel campo, e así como Don Quixote os viu, dixo ao seu escudeiro: a aventura vai guiando as nosas cousas mellor do que acertásemos a desexar, porque ves alí, amigo Sancho Panza, onde se descobren 30 ou poucos máis desaforados xigantes, con quen penso facer batalla e quitarlles a todos as vidas, con cuxos refugallos comezaremos a enriquecer, que esta é boa guerra e é gran servizo de Deus quitar tan mala semente de sobre a face da terra. Que xegantes, dixo Sancho Panza, aqueles que ali ves, respondeu o seu amo, dos brazos longos que os aboitan ter algúns de case 2 leguas. Mire, vosa mercé, respondeu Sancho, que aqueles que ali se aparecen non son xigantes, son muiños de vento. O que neles parecen brazos son as aspas, que volteadas do vento fan andar a pedra do muiño. Ben parece, respondeu Don Quijote, que non estás cursado en isto das aventuras. Eles son xigantes, e se tes medo, sácate de aí e ponte en oración no espazo, que eu vou a entrar con eles en fiera e desigual batalla. Abril, mes de las letras. Voy a pasar a leer un pequeño fragmento del capítulo 8 de la primera parte de Don Quijote de la Mancha. En esto descubrieron 30 o 40 molinos de viento que hay en aquel campo, y así como Don Quijote los vio, dijo a su escudero: la aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear, porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren 30 o pocos más desaforados gigantes, con quienes pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer, que esta es buena guerra, y es gran servicio de Dios quitar tan malas simientes sobre la faz de la tierra. ¿Qué gigantes?, dijo Sancho Panza. Aquellos que allí ves, respondió su amo, de los brazos largos, que los suelen tener algunos de casi 2 leguas. Mire vuestra merced, respondió Sancho, que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento, y en lo que ellos parecen brazos son las aspas, que volteadas del viento hacen andar la piedra del molino.
Bien parece, respondió Don Quijote, que no estás cursado en esto de las aventuras. Ellos son gigantes, y si tienes miedo, quítate de ahí y ponte en oración en el espacio que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla. El ruido del batán. Don Quijote quiere ver lo que realmente llevaba en la litera de aquel cortejo fúnebre, pero Sancho le convence que no lo haga. Con la comida que había requisado de los encamisados sobre su querido borrico, hambriento y con miedo a que volviese aquel grupo de encamisados a vengarse de ellos, reconociendo en la oscuridad el paraje donde se encuentran, y en que el camino va subiendo de nivel entre la sierra, dice a Don Quijote: el jumento está como conviene, la montaña cerca, la hambre carga, no hay que hacer sino retirarnos con gentil compás de pies, y como dicen, váyase el muerto a la sepultura y el vivo a la hogaza. Y antecogiendo su asno rogó a su señor que lo siguiese, el cual, pareciéndole que Sancho tenía razón, sin volverse a replicar, le siguió. Y a poco trecho que caminaban, por entre dos montañuelas, se hallaron en un espacio y escondido valle, donde se apearon, y Sancho alivió el jumento, y tendido sobre la verde hierba, con la salsa de su hambre, almorzaron, comieron, merendaron y cenaron en un mismo punto, satisfaciendo sus estómagos con más de una hambrera que los señores clérigos del difunto, que a pocas veces se dejaron mal pasar. En la cémila de su respuesta traían: del buen suceso que el valeroso Don Quijote tuvo en la espantable y jamás imaginada aventura de los molinos de viento, con otros sucesos dignos de feliz recordación. En esto descubrieron 30 o 40 molinos de viento que hay en el campo, y así como Don Quijote los vio, dijo a su escudero: Capítulo 2, que trata de la primera salida que de su tierra hizo el ingenioso Don Quijote. Hechas pues estas prevenciones, no quiso aguardar más tiempo a poner en efecto su pensamiento, apretándole a ello la falta que él pensaba que hacía en el mundo su tardanza, según eran los agravios que pensaba deshacer, tuertos que enderezar, sin razones que enmendar y abusos que mejorar, y deuda que satisfacer, y así, sin dar parte a persona alguna de su intención y sin que nadie le viese, una mañana, antes del día, que era uno de los calurosos del mes de julio, se armó de todas sus armas, subió sobre su rocinante, puesta su mal compuesta celada, embrazó su adarga, tomó su lanza y por la puerta falsa de un corral salió al campo, con grandísimo contento y alborozo de ver con cuánta facilidad había dado principio a su buen deseo. Queridos amigos, moi boas noites desde a terra de Escandoi, desde a última de todas as Bretañas posibles. Eu chamo Ramón Loureiro. E por ventura, dijo Don Quijote, promete el autor segunda parte. Sí promete, respondió Sansón, pero dice que no ha hallado ni sabe quién la tiene, y así estamos en duda si saldrá o no. Feliz día do libro. Alba sería cuando Don Quijote salió de la venta, tan contento, tan gallardo, tan alborozado por verse ya armado caballero, que el gozo le reventaba por las cinchas del caballo, mas viniéndole a la memoria los consejos de su huésped cerca de las prevenciones tan necesarias que había de llevar consigo, especial de los dineros y camisas, determinó volver a su casa y acomodarse de todo, y de un escudero, haciendo cuenta de recibir a un labrador vecino suyo, que todo era pobre y con hijos, pero muy a propósito para el oficio escuderil de la caballería. Con este pensamiento guió a Rocinante hacia su aldea, el cual, casi conociendo la querencia, con tanta gana comenzó a caminar, que parecía que no ponía los pies en el suelo. No había andado mucho, cuando le pareció que a su diestra mano,
De la espesura de un bosque que allí estaba salían unas voces delicadas, como de una persona que se quejaba, y apenas las hubo oído cuando dijo: Hola, ahí os dejo una cita del Quijote, espero que os guste. Dice así: hoy es el día más hermoso de nuestra vida, querido Sancho. Los obstáculos más grandes, nuestras propias indecisiones. Nuestro enemigo más fuerte, el miedo al poderoso y a nosotros mismos. La cosa más fácil, equivocarnos. La más destructiva, la mentira y el egoísmo. La peor derrota, el desaliento. Los defectos más peligrosos, la soberbia y el rencor. Las sensaciones más gratas, la buena conciencia, el esfuerzo para ser mejores sin ser perfectos. Y sobre todo, la disposición para hacer el bien y combatir la injusticia donde quieran que estén. Ahí os lo dejo. En esto descubrieron 30 o 40 molinos de viento que hay en aquel campo, y así como Don Quijote los vio, dijo a su escudero: la aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear, porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren 30 o poco más desaforados gigantes con quien pienso hacer batalla, y quitarles a todas las vidas, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer, que esta es buena guerra, y es gran servicio de Dios, quitar tan mala simiente sobre la faz de la tierra. ¿Qué gigantes? Dijo Sancho Panza. Aquellos que allí ves, respondió su amo, de los brazos largos, que los suelen tener algunos de casi 2 leguas. Mire vuestra merced, respondió Sancho, que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas que, volteadas por el viento, hacen andar la piedra del molino. Bien parecen, respondió Don Quijote, que nos está cursando en esto de las aventuras. Ellos son gigantes, y si tienes miedo, quítate de ahí, y ponte en oración en el espacio, que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla. Sancho, que no es un hombre más que otro, si no hace más que otro. Todas estas borrascas que nos suceden son señales de que presto ha de serenar el tiempo y han de sucedernos bien las cosas, porque no es posible que el mal ni el bien sean durables. Y de aquí se sigue que, habiendo durado mucho el mal, el bien està ja cerca. Ah, digué Sancho, agafant-lo tinx. Això és el que desitjava saber com l'ànima i la vida. Vinguem aquí. Senyor, podria negar el que comúment sol dir-se per ací quan una persona està de mala voluntat? No sé què té fulano. Ni què menja, ni beu, ni dorm, ni respon al cas a lo que li pregunten. Pues no sembla sinó que està encisat. De bon resulta que aquell que no menja, ni beuen, ni dormen, ni fan les obres naturals que jo dic, aquests tals estan encisats. Ves no aquells que tenen la gana que vostra mercè té i que veu quan li donen i menja quan té menjar, i respon a tot allò que li pregunten. Parles bé, Sancho, respongué Don Quixot. Aquellos que allí ves, respondió su amo, de los brazos largos, que los suelen tener algunos de casi 2 leguas. Mire vuestra merced, respondió Sancho, que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas, que volteadas del viento hacen andar la piedra del molino. Capítulo 16. De lo que sucedió al ingenioso hidalgo en la venta que él imaginaba ser castillo. El ventero, que vio a Don Quijote atravesado en el asno, preguntó a Sancho que qué mal traía. Sancho le respondió que no era nada, sino que había dado una caída de una peña abajo y que venía algo abrumadas las costillas. Tenía el ventero por mujer a una, no de la condición que suelen tenerlas de semejante trato, porque naturalmente era caritativa y se dolía de las calamidades de sus prójimos, y así acudió luego a curar a Don Quijote. Y hizo que una hija suya, doncella, muchacha y de muy buen parecer, la ayudase a curar a su huésped. Servía en la venta asimismo una moza asturiana, ancha de cara, llena de cogote, de nariz roma, del un ojo tuerta y del otro no muy sana. Verdad es que la gallardía del cuerpo suplía las demás faltas. No tenía 7 palmos de los pies a la cabeza y las espaldas, que algún tanto le cargaban, la hacían mirar al suelo más de lo que ella quisiera.
Esta gentil moza, pues, ayudó a la doncella y las dos hicieron una muy mala cama a Don Quijote, en un camarachón que en otros tiempos daban manifiestos indicios que había servido de pajar muchos años, en el cual también alojaba un arriero, que tenía su cama hecha un poco más allá de la de nuestro Don Quijote. Y aunque era de las enjalmas y manta de sus machos, hacía mucha ventaja la de Don Quijote, que sólo contenía 4 mal lisas tablas sobre 2 no muy iguales bancos y un colchón que en lo sutil parecía colcha, lleno de bloques, que a no mostrar que eran de lana por algunas roturas al tiento en la dureza semejaban de guijarro, y 2 sábanas hechas de cuero de adarga y una frazada cuyos hijos, si se quisieran contar, no se perdiera uno solo de la cuenta. Pongámoslo de otro modo, cuando estás dormido y soñando. ¿Qué puede hacer un personaje de tu sueño para causar su propio despertar? Es el soñador quien despierta, no el personaje. El despertar sucede cuando sucede, por razones que estás completa y claramente fuera de control de cualquier de los personajes del sueño, incluyendo el personaje de sueño que tú piensas que eres. Medianoche era por filo, poco más o menos, cuando Don Quijote y Sancho dejaron el monte y entraron en el Toboso. Estaba el pueblo en un sosegado silencio, porque todos sus vecinos dormían y reposaban a pierna tendida, como suele decirse. Era la noche entreclara, puesto que quisiera Sancho que fuera del todo escura, para hallar en su escuridad disculpa de su sandez. No se oía en todo el lugar sino ladridos de perros que atronaban los oídos de Don Quijote y turbaban el corazón de Sancho. De cuando en cuando rebuznaba un jumento, gruñían puercos, mayaban gatos, cuyas voces, de diferentes sonidos, se aumentaban con el silencio de la noche, todo lo cual tuvo el enamorado caballero a mal agüero. Pero con todo esto dijo a Sancho: «Sancho, hijo, guía al palacio de Dulcinea, quizá podrá ser que la hallemos despierta». «¿A qué palacio tengo de guiar, cuerpo del sol?», respondió Sancho, que en el que yo vi a su grandeza no era sino casa muy pequeña. «Debía de estar retirada entonces», respondió Don Quijote, «en algún pequeño apartamiento de su alcázar, solazándose a solas con sus doncellas, como es uso y costumbre de las altas señoras y princesas». Sempre parabéns, airiños da nosa Galicia, polas vosas inquedanzas culturais. Feliz San Jordi. 1. La libertad, Sancho, es uno de los más preciados dones que al hombre dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierran la tierra y el mar. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. El amor junta los cetros con los callados, la grandeza con la bajeza, hace posible lo imposible, igual a diferentes estados, y viene a ser poderoso como la muerte misma, dijo el señor Hidalgo. Carta de Don Quijote a Dulcinea del Toboso, soberana y alta señora. El ferido de punta de ausencia y el llegado de las telas del corazón. Dulcinea del Toboso, te envía la salud que él no tiene. Si tu fermosura me desprecia, si tu valor no es en mi pro, si tus desdenes son en mi afinamiento, maguer que yo sea asaz de sufrimiento. Mal podré sostenerme en esta cuita, que además de ser fuerte es muy duradera. Mi buen ausedero Sancho te dará entera relación del modo que por la causa quedo. Un saludo desde Ferrol a airiños da nosa Galicia. Advierte, Sancho, respondió Don Quijote, que hay 2 maneras de hermosura, una del alma y otra del cuerpo. La del alma campea y se muestra en el entendimiento,
en la honestidad, en el buen proceder y en la liberalidad y en la buena crianza. Y todas estas partes caben y pueden estar en un hombre feo. Y cuando se pone la mira en esta hermosura y no en la del cuerpo, suele nacer el amor con ímpetu y con ventaja. Yo, Sancho, bien veo que no soy hermoso, pero también conozco que no soy disforme. Y bástale a un hombre de bien no ser monstruo para ser bien querido, como tenga los dotes del alma que te he dicho. Por Dios que la bacía es buena y que vale un real de a 8 como un maravedí. Y, dándosela a su amo, se la puso luego en la cabeza, rodeándola a una parte y a otra, buscándole el encaje, y, como no se le hallaba, dijo: sin duda que el pagano, a cuya medida se forjó primero, esta famosa celada debía de tener grandísima cabeza, y lo peor de ello es que le falta la mitad. Cuando Sancho oyó llamar a la bacía celada, no pudo tener la risa, mas vinósele a las mientes la cólera de su amo y cayó en la mitad de ella. ¿De qué te ríes, Sancho?, dijo don Quijote. Rióme, respondió él, de considerar la gran cabeza que tenía el pagano dueño de este almete, que no semeja sino una bacía de barbero pintiparada. ¿Sabes qué imagino, Sancho? Que esta famosa pieza de este encantado yelmo, por algún extraño accidente, debió de venir a manos de quien no supo conocer ni estimar su valor, y, sin saber lo que hacía, viéndola de oro purísimo, debió de fundir la mitad para aprovecharse del precio, y de la otra mitad hizo esta que parece bacía de barbero, como tú dices. Pero sea lo que fuere, que para mí que la conozco no hace al caso su transmutación, que yo la aderezaré en el primer lugar donde haya herrero, y de suerte que no le haga ventaja, ni aun le llegue la que hizo y forjó el dios de las herrerías para el dios de las batallas. Y en este, entre tanto, la traeré como pudiere, que más vale algo que nada, cuanto más bien que bien será bastante para defenderme de alguna pedrada. De cosas que dice Benengeli, que las sabrá quien las leyere si las lee con atención. Cuando el valiente huye, la superchería está descubierta, y es de varones prudentes guardarse para mejor ocasión. Esta verdad se verificó en Don Quijote, el cual, dando lugar a la furia del pueblo y a las malas intenciones de aquel indignado escuadrón, puso pies en polvorosa y, sin acordarse de Sancho ni del peligro en el que le dejaba, se apartó tanto cuando le pareció que bastaba para estar seguro. Seguíale Sancho atravesado en su jumento, como queda referido. Llegó, en fin, ya vuelto en su acuerdo, y al llegar se dejó caer del rucio a los pies de Rocinante. Todo ansioso, todo molido y todo apaleado. Apeóse Don Quijote para catarle las feridas, pero como le hallase sano de pies a cabeza, con asaz cólera le dijo: tan en hora mala supistes vos rebuznar, Sancho. ¿Y dónde hallastes vos ser bueno el nombrar la soga en casa del ahorcado? ¿A música de rebuznos? ¿Qué contrapunto se había de llevar sino de varapalos? Y dad gracias a Dios, Sancho, que ya os santiguaron con un palo, no os hicieron el persignum crucis con un alfanje. No estoy para responder, respondió Sancho, porque me parece que hablo por las espaldas. Subamos y apartémonos de aquí, que yo pondré silencio en mis rebuznos, pero no en dejar de decir que los caballeros andantes huyen y dejan a sus buenos escuderos molidos como a leña o como cibera en poder de sus enemigos. No huye el que se retira, respondió Don Quijote, porque has de saber, Sancho, que la valentía que no se funda sobre la base de la prudencia se llama temeridad, y las hazañas del temerario más se atribuyen a la buena fortuna que a su ánimo. Y así, yo confieso que me he retirado, pero no huido, y en esto he imitado muchos valientes que se han guardado para tiempos mejores, y de esto están las historias llenas, las cuales, que no serte a ti de provecho ni a mí de gusto, no te las refiero ahora. El caballero se apeó, y frontero del aposento de Don Quijote, la huéspeda le dio una sala baja, enjaezada con otras pintadas sargas, como las que tenía la estancia de Don Quijote. Púsose el recién venido caballero a lo de verano,
y saliéndose al portal del mesón, que era espacioso y fresco, por el cual se paseaba don Quijote, le preguntó: ¿A dónde bueno camina vuestra merced, señor gentilhombre? Y don Quijote le respondió: a una aldea que está cerca de aquí, de donde soy natural. ¿Y vuestra merced dónde camina? Yo, señor, respondió el caballero, voy a Granada, que es mi patria. Y buena patria, replicó don Quijote, pero dígame vuestra merced, por cortesía, su nombre, porque me parece que me ha de importar saberlo más de lo que buenamente podré decir. Mi nombre es don Álvaro Tarfe, respondió el huésped. A lo que replicó don Quijote: sin duda alguna pienso que vuestra merced debe de ser aquel don Álvaro Tarfe que anda impreso en la segunda parte de la historia de don Quijote de la Mancha, recién impresa y dada a luz del mundo por el autor moderno. El mismo soy, respondió el caballero, y el tal don Quijote, sujeto principal de tal historia, fue grandísimo amigo mío, y yo fui el que le sacó de su tierra, o, al menos, le movía que viniese a unas justas que se hacían en Zaragoza, a donde yo iba, y en verdad que le hice muchas amistades, y que le quité de que no le palmease las espaldas al verdugo, por ser demasiado atrevido. Y dígame vuestra merced, señor don Álvaro, ¿parezco yo en algo a ese tal don Quijote que vuestra merced dice? No, por cierto, respondió el huésped, en ninguna manera. Y ese don Quijote, dijo el nuestro, ¿traía consigo a un escudero llamado Sancho Panza? Se traía, respondió don Álvaro, y aunque tenía fama de muy gracioso, nunca le oí decir gracia que la tuviese. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes y algún palomino de añadidura los domingos. Consumían las 3 partes de su hacienda. El resto de ella concluían sayo de velarte, calzas de velludo para las fiestas con sus pantuflos de lo mismo, y los días de entre semana se honraba con su vellorí de lo más fino. Tenía en su casa un ama que pasaba de los 40, y una sobrina que no llegaba a los 20, y un mozo de campo y plaza, que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años, era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la caza. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores que de este caso escriben, aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se llamaba Quijana, pero esto importa poco a nuestro cuento. Basta que la narración de él no se salga a un punto de la verdad. Es, pues, de saber que este sobredicho hidalgo, los rasgos... El caminante dijo que aquella mañana habían encontrado con aquellos pastores y que por haberles visto en aquel tan triste traje habían preguntado la ocasión por qué iban de aquella manera, que uno de ellos se lo contó, contando la extrañeza y hermosura de una pastora llamada Marcela y los amores de muchos que la requestaban, con la muerte de aquel Grisóstomo, a cuyo entierro iban. Finalmente él contó todo lo que Pedro a don Quijote había contado. Cesó esta plática y comenzóse otra, preguntando el que se llamaba Vivaldo a don Quijote qué era la ocasión que le movía a andar armando de aquella manera por tierra tan pacífica. A lo cual respondió don Quijote: la profesión de mi ejercicio no consiente ni permite que yo ande de otra manera. El buen paso, el regalo y el reposo allá se inventó para los blandos cortesanos, mas el trabajo, la inquietud y las armas solo se inventaron e hicieron para aquellos que el mundo llamaba caballeros andantes, de los cuales yo, aunque índigo, soy el menor de todos. Apenas le oyeron esto, cuando todos le tuvieron por loco, y por averiguarlo más y ver qué género de locura era el suyo, le tornó a preguntar Vivaldo que qué quería decir caballeros andantes. Los adjetivos del hombre virtuoso. Ese cuerpo, señores,
que con piadosos ojos estáis mirando. Fue depositario de un alma que quien el cielo puso infinita parte de sus riquezas. Ese es el cuerpo de Crisóstomo, que fue único en el ingenio, solo en la cortesía, extremo en la gentileza, fénix en la amistad, magnífico sin tasa, grave sin presunción, alegre sin bajeza, y finalmente primero en todo lo que es ser bueno y sin segundo en todo lo que fue ser desdichado. Quiso bien, fue adorecido, adoró, fue desdeñado, rojo, a una fiera importuno, a un mármol corrió tras el viento, dio voces a la soledad, sirvió a la ingratitud de quien alcanzó por premio ser despojos de la muerte en la mitad de la carrera de su vida. Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. El ventero, que vio a Don Quijote atravesado en el asno, preguntó a Sancho qué mal traía. Sancho le respondió que no era nada, sino que había dado una caída de peña abajo y que venía algo brumadas las costillas. Tenía el ventero por mujer a una no de la condición que suelen tener las de semejante trato, porque naturalmente era caritativa y se dolía de las calamidades de sus prójimos. Y así acudió luego a curar a Don Quijote, y hizo que una hija suya, doncella, muchacha y de muy buen parecer, le ayudase a curar a su huésped. Servía en la venta asimismo una moza asturiana, ancha de cara, llana de cogote, de nariz roma, del un ojo tuerta y del otro no muy sana. Verdad es que la gallardía del cuerpo suplía la demás falta. No tenía 7 palmos de los pies a la cabeza, y las espaldas, que algún tanto le cargaban, le hacían mirar al suelo más de lo que ella quisiera. Esta gentil moza, pues, ayudó a la doncella, y las dos hicieron una muy mala cama a Don Quijote en un camaranchón, que en otros tiempos daba manifiestos indicios de que había servido de pajar muchos años, en la cual también alojaba un arriero, que tenía su cama hecha un poco más allá de la de nuestro Don Quijote, y aunque era de las enjalmas y mantas de sus machos, hacía mucha ventaja la de Don Quijote, que solo contenía 4 más lisas tablas sobre 2 no muy iguales bancos y un colchón que en lo sutil parecía colcha, lleno de bodoques, que a no mostrar que eran de lana por algunas roturas, al tiento en la dureza semejaban de guijarro, y 2 sábanas hechas de cuero de adarga y una frazada cuyos hilos, si se quisieran contar, no se perdiera uno solo de la cuenta. En resolución, él se enfrascó tanto en su lectura que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio, y así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el cerebro de manera que vino a perder el juicio, llenándosele la fantasía de todo aquello que leía en los libros, así de encantamentos como de pendencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles, y asentándose de tal modo en la imaginación que era verdad toda aquella máquina de aquellas soñadas invenciones que leía, que para él no había otra historia más cierta en el mundo. Decía él que el Cid Ruiz Díaz había sido muy buen caballero, pero que no tenía que ver con el caballero de la ardiente espada, que de solo un revés había partido por medio 2 fieros y descomunales gigantes. Mejor estaba con Bernardo del Carpio, porque en Roncesvalles había muerto a Roldán el encantado, valiéndose de la industria de Hércules cuando ahogó a Anteo, el hijo de la tierra, entre sus brazos. Decía mucho bien del gigante Morgante, porque con ser de aquella generación gigantea, de todos son soberbios y descomedidos, él suele era afable y bien criado. Pero, sobre todos, estaba bien con Reinaldos
de Montalbán, y más cuando le veían salir de su castillo y robar cuantos topaba, y cuando en Allende robó aquel índole de Mahoma, que era todo de oro, según dice su historia. Diera él por dar una mano de coces el traidor de Galalón al ama que tenía y aun a su sobrina el añadiría. En efecto, rematado ya en su juicio, vino a dar el más extraño pensamiento que jamás dio loco en el mundo, y fue que le pareció conveniable y necesario, así que el aumento de su honra, como para el servicio de su república, hacerse caballero andante, e irse por todo el mundo con sus armaduras y caballo a buscar sus aventuras, y a ejercitarse en todo aquello que él había leído en los caballeros andantes se ejercitaban, deshaciendo todo género de agravio y poniéndose en ocasiones y peligros. En esto descubrieron 30 o 40 molinos de viento que hay en aquel campo, y así como Don Quijote los vio, dijo a su escudero: ¡Sancho! La aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertábamos a desear. Porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren 30 o pocos más desafortunados gigantes con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las vías. Con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer, que esta es vuestra guerra. Y es gran servicio de Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra. ¿Qué gigantes? Aquellos que ves allí, de los brazos largos, que los suelen tener algunos de casi 2 leguas. Mire vuestra merced, que aquellos que allí, que me parecen no son gigantes, sino molinos de viento. Y los que en ellos parecen brazos son aspas que, volteadas al viento, hacen andar la piedra del molino. Bien parece que no estás cursado en eso de las aventuras. Ellos son gigantes, y si tienes miedo, quítate de ahí y ponte en oración en el espacio, que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla. ¡No, mi señor Don Quijote, no! ¡Mi señor Don Quijote! Y diciendo esto, dio despuelas a su caballo Rocinante, sin atender a las voces que su escudero Sancho le daba, advirtiéndole que sin duda alguna eran molinos de viento y no gigantes aquellos que iba a acometer.